Ingeniero Eduardo Paredes, compañeros, reciban un cordial saludo del grupo número 2 que está integrado por Carla Chicaiza, Caterine Paredes, Mabel Pérez y Melissa Ortiz y mi persona Diego Llarena. Los temas a tratar en la siguiente exposición son la línea de acción de fuerza, momentos de inercia y las aplicaciones de estos temas. La línea de acción de fuerza. Esta es un plano o una línea de acción en donde se localiza la fuerza. Aquí se debe tomar los momentos que están definidos mediante estática, en donde encontramos el eje OX, que esta es la intersección del plano que contiene la superficie con la superficie libre del agua. Todas las distancias que se miden a partir de este eje y la distancia de las fuerzas resultante se representa por medio de la nomenclatura que es IECP, en donde esta está definida como la distancia al centro de presión. Como se sabe que la suma de los momentos de todas las fuerzas con respecto al eje OX es igual a la suma de la fuerza resultante, se tiene que la presión está multiplicada por la distancia al centro de presión. Se tiene de igual manera que el momento de inercia del área respecto al eje OX está dada por la siguiente fórmula, que es el momento de inercia dividido para la línea de acción del centro de gravedad. Aplicando el teorema de Steiner, se tiene la siguiente fórmula, la cual la explicará mi compañera. La línea de acción de fuerza que pasa por el centro de posición, que se localice mediante la fórmula de la línea de acción de centro de presión, que es igual al momento de inercia del área sobre la línea de acción del centro de gravedad multiplicado por el área, más la línea de acción del centro de gravedad. La posición del centro de presión está siempre por debajo del centro de gravedad, ya que el momento de inercia del centro de gravedad es de gran mayoría en casos positivos. Momentos de inercia. Es una medida de la inercia rotacional de un cuerpo. Es la magnitud escalar que refleja la distribución de masas de un cuerpo, que depende de la geometría del mismo. El centroide es un punto que define el centro geométrico de un objeto, que es utilizado para determinar el centro de gravedad o el centro de masa del cuerpo. La fórmula del rectángulo es igual a la base por la altura al cubo sobre 12. La del triángulo es base por altura al cubo sobre 36 y la del círculo es pi por la altura a la cuarta sobre 64. A continuación vamos a ver unas aplicaciones sobre el tema. Primer ejercicio. El agua alcanza el nivel E de la tubería unida al depósito ABCD, despreciando el peso del depósito y de la tubería de la elevación. Primero vamos a determinar y situar la fuerza resultante que actúa sobre el área AB de 2.4 metros de anchura. B. La fuerza total sobre el fondo del depósito. Para situar la fuerza resultante que actúa sobre el área AB de 2,40 metros de anchura, vamos a utilizar la siguiente fórmula, en donde la fuerza va a ser igual al peso específico del agua por la altura por el área. Aquí tenemos los siguientes datos, entonces vamos a proceder a reemplazar, en donde la fuerza va a ser igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por la altura, que viene a ser 3,60 más 0.90 metros por 1.80 por 2.40 metros al cuadrado, porque es el área. Entonces, resolviendo esto, tenemos que 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por, la sumatoria de esto es 4,5 metros por, la multiplicación de esta área es 4.32 metros cuadrados. Entonces, simplificando unidades de esto con esto, se va metros cúbicos, en donde la fuerza va a ser igual a 19.440 kilogramos fuerza. Continuando con el ejercicio.
Para calcular la línea de acción del centro de presión vamos a utilizar la siguiente fórmula, en donde el momento de inercia del área va a dividirse para la línea de acción del centro de gravedad por el área, todo eso más la línea de acción del centro de gravedad. Conociendo que la profundidad del centro de gravedad del área AB respecto a la superficie libre del agua E es de 4.50 metros, en donde tenemos aquí la fórmula para sacar el momento de inercia del área es la base por la altura al cubo sobre 12. Entonces procedemos a realizar el ejercicio. La línea de acción del centro de presión es igual a ICG. ICG viene a ser 2.40 metros por 1.8 metros al cubo sobre 12. Todo esto sobre 4.5 metros por el área que viene a ser 4.32 metros cuadrados. Todo más 4.5 metros. Resolviendo la siguiente operación matemática, tenemos como resultado 1.16 metros a la cuarta sobre 19.44 metros cúbicos más 4.5 metros. Y esto nos da 0.06 metros más 4.5 metros, en donde obtenemos 4.56 metros como resultado de la línea de acción del centro de presión. Para el literal B, en donde vamos a encontrar la fuerza total sobre el fondo del depósito, sabiendo que la presión en el fondo BC es uniforme, por consiguiente la fuerza vamos a encontrarla con la siguiente fórmula, en donde F va a ser igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos por la altura que tenemos, que es de 5.440 metros, todo esto por el área que tenemos acá resuelta, que es 14.4 metros cuadrados. Entonces, como resultado de la fuerza en el fondo del depósito tenemos 77.760 kilogramos fuerza. El segundo ejercicio es el siguiente. Una compuerta vertical rectangular AB tiene 3.7 metros de altura y 1,5 metros de anchura y está articulada en un punto a 150 milímetros por debajo de su centro de gravedad. La profundidad total del agua es de 6.1 metros. Aquí vamos a resolver cuál es la fuerza horizontal F que debe aplicarse en la parte inferior de la compuerta para que se mantenga en equilibrio. Resolver el área de la compuerta, la cual será la base por la altura. Esto es igual a 1,5 metros, que es la base, por la altura, que será 3,7 metros, lo cual me va a dar 5,55 metros cuadrados. Le voy a colocar todos los datos en la parte superior para luego que vamos a necesitar. Después vamos a calcular la altura del centro de gravedad. Esto es HCG, en la cual va a ser la altura total menos la altura de la puerta, más la altura de la puerta sobre 2, en la que va a ser igual a 6,1 metros, que es la altura total, menos la altura de la puerta, que va a ser 3,7 metros, más la altura de la puerta, que es 3,7 metros sobre 2. Resolviéndole todo esto me va a dar a 4,25 metros. Seguido de esto, vamos a calcular la fuerza 1.
Este es igual al peso específico del agua por la altura al centro de gravedad por el área. Reemplazamos los datos. Como sabemos, el peso específico del agua es 9,81 kilonewton sobre metro cúbico por la altura al centro de gravedad que calculamos anteriormente, que es 4,25 metros, por el área también calculada anteriormente, que es 5,55 metros al cuadrado. Resolviendo esto, tenemos que es 231,39 kilonewtons. Seguido de esto vamos a calcular el momento de inercia del área, en la que ICG va a ser del rectángulo que es la compuerta, en la que tenemos la base de la puerta por la altura de la puerta al cubo sobre 12. Reemplazamos los datos, que va a ser 1,5 metros por 3,7 metros al cubo sobre 12. Resolviendo esto, me va a dar 6,332 metros a la cuarta. Calcular la línea de acción del centro de gravedad, que es YCG, la cual va a ser a la altura total 6,1 metros menos 1,85 metros, que es la altura de la puerta dividido para 2. Esto me va a dar 4,25 metros. Se lo puede considerar que YSG viene a ser igual a HCG. Vamos a calcular la línea de acción del centro de presión, que va a ser igual a YCP, va a ser igual a ICG, que va a ser el momento de inercia del área, sobre YCG, que es la línea de acción del centro de gravedad, por el área, más la línea de acción del centro de gravedad. Vamos a reemplazar los datos que ya calculamos anteriormente, y tenemos que ICG va a ser a 6,332 metros a la cuarta sobre YSG, que es 4,25 metros, por el área, que es 5,55 metros al cuadrado, más el YSG, que es 4,25 metros. Resolviendo todo esto, tenemos que YCP va a ser igual a 4,158 metros. Lo vamos a anotar acá arriba. Listo. Ahora vamos a calcular las distancias. Vamos a ocupar la variable y, que va a ser igual a la distancia total menos la distancia al centro de presión. Entonces tenemos que Y va a ser igual a 6,1 metros, que es la distancia total, menos 4,518, que es a la distancia al centro de presión. Resolviendo esto, tenemos que va a ser igual a 1,582 metros. Vamos a anotar. Me dice que la compuerta está articulada en un punto a 150 milímetros por debajo de su centro de gravedad. Tenemos que a partir de este punto va a bajar 0,15 metros, en lo cual me va a dar que es 1,7 metros. Considerándole otra distancia que va a ser X, va a ser igual a 1,7 metros menos la distancia que anteriormente consideramos como Y.
que es 1,582 metros. Este resultado me va a dar a 0,11 metros. Entonces, para que la parte inferior de la compuerta esté en equilibrio, la fuerza será la siguiente tomando en cuenta los momentos, en la que la fórmula va a ser igual, la fuerza va a ser igual a la fuerza 1 por la distancia considerada X sobre el 1,7 metros que está por debajo del centro de gravedad menos los 0,15 metros. Resolviendo esto, tenemos que es 231,39 kilonewtons por 0,11 metros sobre 1,7 metros. Tenemos como resultado que es 14,97 kilonewtons y aproximadamente va a ser esto 15 kilonewtons. Y es la respuesta que nos pide el ejercicio. El ejercicio número 3, basado en el modelo explicativo, nos dice: determinar las fuerzas resultantes de F debido a la acción del agua sobre la superficie plana rectangular AB, de medidas de 34 por 18 centímetros, y sobre el área triangular CD, de medidas de 34 por 18 centímetros igualmente, que se muestra en la figura. C es un vértice del triángulo, para lo cual nos da los siguientes datos. La distancia AB es igual a 18 centímetros, la distancia CD 18 centímetros, el ángulo al que está inclinada la pared CD es de 45 grados. La distancia de O1 hasta A es de 2 centímetros y la distancia de O2 hasta C es igualmente 2 centímetros. Para los cálculos utilizamos estas fórmulas. El ejercicio nos pide las fuerzas en A y B y las fuerzas en CD, para lo cual necesitamos el peso específico por la altura del centro de gravedad por el área. La fuerza en A y B es igual a 9,79 kilonewtons sobre metro cúbico por la altura del centro de gravedad, que es 0,02 metros más 0,09 metros, porque está expresado en esta parte y en este segmento. Ya. Todo esto por el área, que es 0,34 por 0,18 metros cuadrados. Las unidades se simplifican y el resultado de la fuerza en AB es igual a 0,066 kilonewtons. Lo mismo que es la fuerza en AB es igual a 66 newtons. Ya. Ahora, esta fuerza actúa sobre el centro de presión que está a una distancia YSP del eje O1, para lo cual necesitamos calcular con la fórmula. YSP es igual a BH, base por altura al cubo, sobre 12, todo esto por la línea de acción al centro de gravedad por el área, más la línea de acción del centro de gravedad. Lo mismo que nos da, reemplazando, ya. La línea de acción de fuerzas del centro de presión nos da 0,135 metros de O1. Para la fuerza en CD tenemos la misma fórmula, el peso específico por la altura del centro de gravedad por el área. La fuerza en CD es igual a 9,79 kilonewtons sobre metro cúbico, todo esto por 0,02, que es esta parte de aquí, más 2/3 de el seno de 45 de 0,18 metros, por el área, que es 0,34 por 0,18 sobre 2.
Este cálculo nos da una respuesta de 0,0314 kilonewtons, lo mismo que es 31.4 newtons. Para calcular, esta fuerza actúa sobre un centro de presión que está a una distancia ISP del eje O2. Para calcular esto tenemos ISP es igual a la base por la altura al cubo, todo esto sobre 36. Para YSG, que es la línea de acción de fuerzas al centro de gravedad por el área, y todo esto más la línea de acción de fuerzas del centro de gravedad. Reemplazando tenemos 0,34 sobre 0,1048 por 0,0306 ya, más 0,1048, lo mismo que es 0,585 metros de O2. Este es el modelo explicativo de lo que simula una represa. Esto simula ser el afluente de donde pasa el agua hasta el tanque reservorio de la represa. Esto simularía ser las compuertas de la represa. Al abrirse la compuerta, entra lo que simulan ser las turbinas. Y ahí. Ya. Por aquí baja el agua por las turbinas y aquí se llena el tanquecito ya después de la represa. Nuestro trabajo está basado en la siguiente bibliografía. Gracias por su atención.